Bienvenidos al curso de Introducción a MATLAB. En esta clase vamos a ver cómo utilizar los números complejos con MATLAB. MATLAB incluye varias funciones que se usan principalmente con números complejos. En MATLAB, los números complejos se pueden usar tanto para escalares como para vectores y matrices. Aquí presentamos tres ejemplos de cómo usar números complejos en MATLAB. En el primer caso, creamos un número complejo y lo asignamos a un escalar. En el segundo caso, creamos un vector cuyos elementos son números complejos. Y en el tercer caso, creamos una matriz cuyos elementos son números complejos. Los números complejos están formados por dos partes, una parte real y otra imaginaria. Un ejemplo de número complejo es z igual a más bi, siendo a la parte real, b la parte imaginaria y i la unidad imaginaria. La unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos 1. En MATLAB, la unidad imaginaria se puede representar tanto por el carácter i latina como por el carácter j. Para definir un número complejo en MATLAB, podemos bien escribirlo en forma binómica, es decir, a más bi, o bien usando el comando complex y entre paréntesis a, b, donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Aquí presentamos tres ejemplos de cómo definir el número complejo 5 más 4i. Lo hacemos tanto con el comando complex como en forma binómica, y en esta forma binómica usamos tanto el carácter i como el carácter j como unidad imaginaria. Vemos que las tres formas dan el mismo resultado. Otros comandos que nos ofrece para manipular números complejos son real de z, nos extrae la parte real de z, imag de z, nos extrae la parte imaginaria de z, isreal de z, devuelve 1 si z es real y 0 si es complejo. Y por último, cong de z, nos devuelve el conjugado complejo de z. Una cosa que quiero aclarar aquí para los estudiantes que no lo sepan, es que un número real es un número complejo con parte imaginaria igual a 0. Y un número imaginario puro es un número complejo con parte real igual a 0. Aquí presentamos varias formas de utilizar esos comandos anteriores. En el primer ejemplo creamos una variable z a la cual asignamos un número complejo, 5 más 4i. En el segundo ejemplo, aplicamos el comando real con el número complejo 5 más 4j y ese nos devuelve 5. En el tercer ejemplo, aplicamos el mismo comando real, pero con la variable creada al principio, es decir, z igual a 5 más 4i, lo cual nos devuelve el mismo resultado que el segundo ejemplo, un 5. En el cuarto ejemplo, aplicamos el comando imag a la variable z creada al principio, lo cual nos devuelve 4. En el quinto ejemplo aplicamos isReal al número z y este nos devuelve 0, es decir, no es un número real, sino que es un número complejo. En el sexto ejemplo aplicamos el comando cong al número complejo z y este nos devuelve su conjugado, 5 menos 4i, ya que z era igual a 5 más 4i. Y por último aplicamos el comando cong a un número complejo creado mediante el comando complex. Es decir, anidamos el comando complex dentro del comando cong, y este nos devuelve el mismo resultado que antes, 5 menos 4i. Los números complejos son una representación de un punto en el plano XY. Se pueden representar mediante su radio o distancia al origen r y el ángulo θ, que forma dicha distancia con el eje x. Esto se llama coordenadas polares. En esta imagen podemos ver un ejemplo de cómo representar un número complejo en coordenadas polares y cómo se relacionan estas con las coordenadas cartesianas. En MATLAB, para obtener el radio usamos el comando abs y entre paréntesis el número complejo, y para obtener el ángulo usamos el comando angle y entre paréntesis el número complejo. Aquí hay un ejemplo donde usamos ambos comandos. Primero, asignamos a la variable z el número complejo 5 más 4i, y a continuación calculamos su radio, con el comando abs. Podéis comprobar el resultado haciendo los cálculos a mano, es decir, el radio sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y luego calculamos el ángulo θ mediante el comando angle, y también podéis comprobar el resultado a mano, haciendo el arcotangente de i partido x. Aunque la parte de cómo crear gráficas la veremos más adelante en este curso, ahora voy a explicaros cómo graficar un número complejo usando el comando plot. En este ejemplo, primero creamos un número complejo, 3 más 2i, y lo asignamos a la variable z. A continuación usamos el comando plot con los siguientes argumentos.
Primero introducimos el número complejo z, luego ponemos una coma y a continuación indicamos el marcador, es decir, cómo se va a indicar el punto. En este caso es una O, es decir, un círculo. Y esa O va precedida de una K, es decir, el color con el que se va a dibujar el marcador. En este caso la K indica que es el color negro. Esta propiedad se pone entre comillas simple. Luego a continuación una coma y entre comillas simple indicamos que vamos a definir la propiedad de marker face color, que es el color de relleno. A continuación una coma y entre comillas simple otra vez la K, que significa con color negro. A continuación otra coma y indicamos que vamos a seleccionar la propiedad marker size, es decir, el tamaño del marcador. En este caso hemos elegido un 3. Todos estos argumentos de entrada del comando plot, salvo el primer argumento, son opcionales, pues solo manipulan las propiedades del plot. Al ejecutar este comando nos sale la siguiente gráfica, que representa un punto en el plano XY, concretamente el punto 3x más 2y. En este otro ejemplo vamos a graficar el vector que une el origen con el número complejo. En este ejemplo vamos a graficar dos puntos, el anterior z igual a 3 más 2y y uno más que es 4 menos 2y. Para conseguir esto introducimos el comando plot, pero en este caso en vez de introducir únicamente el número complejo como argumento de entrada, sino introducimos como argumento de entrada un vector que tiene como primer elemento el número 0, es decir, el origen, y como segundo elemento el número complejo z. Como queremos graficar dos vectores en una misma gráfica, lo que hacemos es introducir el comando hold on, que es el que nos permite mantener la gráfica para agregarle nuevos dibujos. En el primer plot dibujamos el vector 0z y en el segundo plot dibujamos el vector 0w. Podéis fijaros que las propiedades son las mismas que antes, solo varía el color con el que se va a dibujar el punto. En el primer caso era una K, que significa negro, y en este caso es una B, que significa blue, azul. Y entre la B y la O os podéis fijar que hay dos guiones. Eso significa que la línea que se va a dibujar entre el punto 0 y el punto Z va a ser una línea discontinua. El resultado de este código lo podéis ver en esta gráfica. Podéis ver que hay dos líneas discontinuas que unen el punto 0Z y el punto 0W. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Espero que os haya resultado muy educativa. Suscribiros y os espero en próximos videos.